Consejero, ¿ha habido la exigencia por parte de algún inversor sobre la aplicación de un expediente de regulación de empleo en Duro Felguera para participar en la ampliación de capital prevista? Gracias, presidente. Señoría, no nos consta que por parte de ningún posible inversor que pudiera participar en esa ampliación de capital se haya considerado tal exigencia. En las conversaciones que hemos mantenido con el equipo, el actual y el anterior equipo directivo de Duro Felguera, según las conversaciones que hemos mantenido, se trata de una decisión empresarial, utilizando un instrumento a su alcance y derivado de la situación y de la evolución de la actividad y de la situación social de la empresa. Gracias, presidente. La actual situación de dificultad financiera del Grupo Duro Felguera se ha visto agravada por su imposibilidad hasta ahora de devolver la deuda, al no ser capaz de llegar a un acuerdo con sus acreedores ni en el primer plazo de refinanciación del pasado 30 de septiembre, ni en el segundo, que terminó el 15 de enero, ni en el tercero, que finalizaba la semana pasada, el 15 de abril. La banca ha dado un nuevo plazo el próximo 15 de julio. No sabemos por cuánto tiempo estará dispuesta a seguir ampliando estos plazos para que un grupo empresarial que es viable encuentre una solución que le permita liquidar los vencimientos de la deuda y, añado, que no signifique la destrucción de empleo, algo a lo que parece ya se ha renunciado. A día de hoy, la incapacidad para devolver esa deuda generada y la imposibilidad de conseguir avales está limitando la nueva contratación y dificultando el avance de los proyectos en cartera. Consejero, ustedes insisten habitualmente en un papel del Gobierno en relación a la industria casi tangencial, eludiendo que en casos como este la relación de Duro Felguera con el Gobierno del Principado ha sido históricamente muy cercana, tanto como para, por ejemplo, tener al exministro socialista de Industria y Energía y de Economía y Hacienda entre los años 82 y 93, Carlos Solchaga, en su Consejo de Administración, quien, por cierto, con una retribución astronómica de decenas de miles de euros anualmente, solo dejó ese Consejo de Administración cuando se hizo pública la crisis del grupo empresarial el pasado 31 de julio de 2017. Usted mismo reconocía aquí hace unas cuantas semanas que han mantenido reuniones con los sucesivos equipos directivos de la sociedad, también lo ha dicho ahora, con las entidades financieras, con posibles grupos inversores y con distintas organizaciones sindicales. Y también decía que han hecho un seguimiento de las distintas negociaciones mantenidas por parte de la empresa en diferentes ámbitos. Pero es que, más aún, el propio Javier Fernández se ha implicado en primera persona en estas negociaciones para, y cito textualmente, evitar la quiebra del grupo industrial asturiano. Decía esto la noticia que leíamos en medios de información económica a nivel estatal hace ya algunos meses, que hacían también referencia a reuniones mantenidas con el empresario Blas Herrero. Podemos Asturias les preguntó por escrito por el papel desempeñado por el presidente del Gobierno en la gestión de esta crisis, que afecta también a muchas pequeñas y medianas empresas en nuestra comunidad autónoma, por los avances conseguidos y por las gestiones del Ejecutivo. Ustedes decidieron obviar su pregunta en una respuesta que contenía otras preguntas a las que sí dieron respuesta. No hemos conocido novedades más allá de la renovación del plazo que da la banca para refinanciar la deuda y sí una noticia pésima para las y los trabajadores de la matriz del grupo, el anuncio de un ERE. Considerando el papel del Gobierno en estas negociaciones, yo le hago una pregunta. ¿Quién da la orden? ¿Quién da la orden para que se realice el expediente de regulación de empleo comunicado a la plantilla de la matriz del grupo, como decía, el pasado marzo, una hora antes de que finalizara su jornada de trabajo, justo antes de las vacaciones de Semana Santa? Le pregunto, y dado el papel de Javier Fernández en estas negociaciones, ¿apoya Javier Fernández esta decisión de aplicar un expediente de regulación de empleo? Si se toma esta decisión, entendemos que es porque hay un inversor que así lo ha exigido. No puedo entender lo que usted me ha respondido, porque una empresa en causa de disolución, como lo está Duro Felguera, no tiene capacidad para tomar esta decisión. Si hay un inversor que ha pedido este ERE, digan ustedes quién es, porque las y los trabajadores tienen derecho a saber quién es el interlocutor real del ERE. Si lo hay, quienes lo saben en la empresa seguramente deberían ser los primeros regulados, la dirección, por una gestión nefasta en una sociedad viable. Si no hay un inversor, vuelvo a preguntar, ¿quién da la orden? ¿No cabría la posibilidad aún de que apareciera un comprador o compradores que entendieran que no hace falta reducir plantilla?
¿Qué han dicho ustedes en este caso, en esas conversaciones que tienen con la empresa, si realmente no hay un inversor y se va a aplicar un ERE? ¿Cómo se ha podido dar esta situación y cuál es su posición, la de este Gobierno y la de Javier Fernández en particular? Mire, nos preocupa también el cambio de su eje discursivo, señor Pola, que seguro que no es gratuito, porque usted ha pasado de, durante meses, hablar de mantener la asturianía y el empleo en Duro Felguera a, hace solo unas semanas, empezar a hablar de continuidad y liderazgo. Esto, sumado a las continuas oscilaciones en bolsa, nos llevan a pensar en el interés de fondos especulativos que buscan elevadas rentabilidades en plazos cortos, lo que muy probablemente supondrá una fuerte destrucción de empleo que ya parece anticipar el anuncio de este ERE. No pueden hacer depender nuestra economía aún más de los vaivenes internacionales, pero para ello hace falta un modelo industrial que ustedes no tienen. Desde Podemos Asturias hemos priorizado siempre, en este caso, la solución de un socio industrial. Además de los puestos de trabajo de la empresa centenaria más representativa del sector industrial asturiano, está en cuestión la ausencia de un modelo de política industrial y también la validez del modelo de puertas giratorias, con las nefastas consecuencias que genera para la industria. Después de años de photocalls con empresas como Duro Felguera de fondo, después de verles en campaña electoral y actos conmemorativos con los grandes grupos empresariales, les exigimos que dejen de contemplar ensimismados los datos de la evolución del PIB mientras amenazan cientos de puestos de trabajo. Dejen la autocomplacencia pensando que la tormenta de la crisis escampa, porque esos datos que les deslumbran les pueden cegar y hacer perder perspectiva. Lo hemos podido comprobar a lo largo de estas semanas en sus declaraciones. Si no cambian de actitud, cada nueva noticia positiva se convertirá en un nuevo chantaje. Cada anuncio de inversión en el miedo a la deslocalización. Cada mejora en bolsa en un síntoma de que se va a anunciar un ERE para contentar a los accionistas. Cada mejora en la exportación en un síntoma de que nuestra economía depende totalmente de la oscilación del valor del euro y no de un tejido industrial fuerte. Les exigimos que asuman su responsabilidad, respalden a las y los trabajadores y utilicen los instrumentos a su alcance para que la industria asturiana no quede en manos de fondos buitre o irresponsables. Insistimos en que la solución pasa por encontrar un socio industrial que dé estabilidad a una empresa emblemática que realiza una actividad de alto valor añadido frente a la voracidad de los especuladores financieros. Creemos que aún hay tiempo para conseguirlo si el Gobierno actúa con la suficiente valentía y aborda el verdadero problema, que no está en la viabilidad de la empresa y ni mucho menos en los trabajadores ni en las trabajadoras. El diagnóstico ustedes lo conocen bien. Gracias. Gracias, presidente. Señoría, naturalmente, también lo había dicho en ocasiones anteriores, naturalmente, como vuelvo a repetir, el Gobierno del Principado realiza un seguimiento de las distintas gestiones del equipo directivo actual y de los anteriores en esta gestión de la crisis de la empresa Duro Felguera, pero no puede sustituir sus funciones, ¿no? Las empresas, se trata de una empresa privada, a mayor abundamiento una empresa cotizada en bolsa que tiene un equipo directivo y es el que toma las decisiones. Para eso se le paga y es el delegado de sus accionistas a este respecto. El gobierno de una empresa privada se articula a través de su consejo de administración y de su equipo directivo y, por tanto, es quien toma las decisiones, entre las cuales, naturalmente, se encuentra esta última y que motiva la pregunta que estamos abordando, ¿no? En este sentido, decir que no hay ningún cambio de actitud ni de posicionamiento. Siempre hemos dicho que lo deseable sería, no hay ninguna incompatibilidad entre continuidad, liderazgo y asturianía de la empresa, ¿no? Y también hemos dicho en reiteradas ocasiones que la posición del Gobierno del Principado a este respecto es la de, en esas gestiones, tratar de colaborar con la empresa en la medida de lo posible en obtener un resultado final que es el que la empresa tenga, primero, continuidad, segundo, que mejore y potencie su actividad en este mercado global en el que tiene un posicionamiento reconocido y, tercero, que desarrolle su actividad económica y genere el empleo en nuestra región, ¿no? Pese a esa vocación internacional, naturalmente, el interés principal está en que la actividad económica y el empleo se desarrolle en nuestra región. Al respecto del posicionamiento tomado por el Gobierno del Principado cuando se nos comunica esta decisión, y así lo hemos hecho constar tanto al equipo directivo como en alguna reunión que hemos tenido con la representación de la parte social,
desde luego, no es una medida que nos agrade, no es una medida que nos parezca positiva en modo alguno, si bien es una medida que, según el equipo directivo, viene vinculada en un marco, en un entorno, en un diseño que trata de buscar la viabilidad de la sociedad, viabilidad que pasa por la refinanciación de la deuda, por una ampliación de capital, por una reestructuración de los activos, por una reestructuración de un conjunto de términos, lógicamente, a los que se ha llegado después de una evolución, pues no especialmente brillante en la gestión en los últimos años, ¿no? Entonces, en este sentido, el posicionamiento ha sido, oye, no nos gusta esta decisión, si bien si el equipo directivo así lo ha decidido y ello forma parte de las medidas que se deben de adoptar para buscar la viabilidad de la compañía, pues veremos a ver cómo concluye el asunto. Naturalmente, una segunda perspectiva es absoluto respeto a la capacidad de negociación entre el actual equipo directivo representativo de la empresa y la parte social, negociación que acaba de tomar inicio. Y una tercera apreciación a este respecto y que hemos resaltado tanto ante la representación del accionariado de la compañía como a la representación de la parte social, ¿no? Desde nuestra perspectiva, uno de los principales activos que tiene la compañía, naturalmente, son sus recursos humanos en los que reside el saber hacer, el conocimiento, la buena trayectoria de la compañía viene reconocida, viene avalada precisamente por por esa buena ejecución, ese saber hacer, ese conocimiento que reside precisamente en los recursos humanos. Entenderíamos mal que una medida de esta u otras características pues pudiera afectar a uno de los mayores valores de la compañía, en el convencimiento de que precisamente uno de los pilares de su continuidad y de su potenciación y de su evolución futura, que naturalmente deseamos que así se concrete y esperamos que sea un deseo compartido por usted también, es precisamente esos recursos humanos que han servido para fundamentar esa evolución brillante en el desarrollo de proyectos a lo largo de toda la geografía mundial, ¿no? En este sentido, también recordarles que las capacidades de la Administración en este tipo de expedientes de regulación de empleo han sido sustancialmente modificadas en la normativa de 2012. Los expedientes de regulación de empleo ya no tienen, digamos, como final una resolución administrativa y quedan absolutamente vinculados a la negociación entre la empresa y la representación social. En este sentido, las capacidades de la autoridad laboral, que en este caso además sería autoridad laboral nacional, están absolutamente limitadas. El posicionamiento es una medida que no nos gusta, una medida que, según el equipo directivo, que es quien articula e implementa las decisiones de la empresa, está en el marco de esa refinanciación, ampliación de capital, reestructuración de activos, etcétera, etcétera, y de pasivos, naturalmente, que va en línea de viabilidad y continuidad de la compañía, tratando de evitar un proceso concursal que seguramente tendría conclusiones nefastas y, naturalmente, insisto en el mensaje que les hemos trasladado en el sentido de que no estaríamos en modo alguno de acuerdo con una medida que pudiera afectar, en nuestro punto de vista, al corazón, a uno de los pilares, uno de los fundamentos de la actividad de la empresa en estos últimos años, como es el saber hacer y la buena ejecución residente en sus propios recursos humanos.